Hay máquinas y luego hay máquinas que definen toda una era. Y, a ver, para finales del siglo XX, ninguna lo hizo como el transbordador espacial de la NASA, sin duda. Durante 30 años, este vehículo fue un verdadero ícono, un símbolo del ingenio y, bueno, del liderazgo tecnológico de Estados Unidos en el espacio. Es que su forma es inconfundible, ¿no? Esa silueta, ese avión con alas delta, se nos quedó grabada en la mente a todos. Piénselo así. De la misma forma que vemos una catedral gótica y al instante pensamos en la Edad Media, o un gran velero nos recuerda el comercio de hace siglos, bueno, el transbordador es justamente eso. Es la imagen que define la cúspide de toda una era de exploración. Bien, entonces, la gran pregunta es esa. ¿Por qué? ¿Por qué esta máquina en particular se convirtió en un ícono? Para entender de verdad su legado, tenemos que ir al fondo del asunto. ¿Qué hizo que el transbordador alcanzara ese estatus? ¿Qué representaba? Y, más importante aún, ¿qué fue lo que logró? Bueno, y como toda gran historia, esta también empieza con un sueño. Pero no cualquier sueño, ¿eh? Hablamos de una idea increíblemente ambiciosa, la de crear un avión espacial reutilizable. Algo que, en teoría, iba a cambiar por completo las reglas del juego para llegar a la órbita. La gente que estaba detrás de este proyecto buscó inspiración en, la historia de la aviación. Y se pusieron una meta altísima. Querían que el transbordador fuera el Douglas DC-3 del espacio. ¿Y eso qué significa? Bueno, el DC-3 fue el primer avión comercial exitoso de la historia. Así que la idea era esa, crear así, de un solo golpe, el primer sistema de transporte espacial que fuera realmente comercial. Claro que, ahora, viéndolo en retrospectiva, ese objetivo era, digamos, una locura, totalmente irreal. Para que nos demos una idea, es como si hubieran intentado pasar del Wright Flyer de 1903, el primer avión que voló, directamente al DC-3 de 1935, que ya era un avión de pasajeros súper confiable. Se estaban saltando décadas y décadas de desarrollo, de prueba y error. Era un salto tecnológico, imposible. Y claro, esa promesa inicial que se vendió por todo lo alto se convirtió en una especie de fantasma que persiguió al programa durante, toda su vida. Muchísimas de las críticas que recibió el transbordador a lo largo de los años venían precisamente de ahí, de compararlo constantemente con esa meta que, desde el principio, era inalcanzable. Entonces, si la comparación con el DS-3 no es justa, ¿cuál sería una mejor? ¿Con qué lo podemos comparar para entenderlo bien? Bueno, los expertos dicen que hay que mirar un poquito antes en la historia de la aviación al Ford Trimotor. ¿Y por qué? Porque el transbordador, al igual que el Ford Trimotor allá por los años 20, fue un salto revolucionario, absolutamente. Era una máquina súper flexible, muy capaz, pero, y este es el gran pero, no era lo suficientemente confiable ni barato como para que de repente todo el mundo empezara a usarlo comercialmente. Fue un paso intermedio importantísimo, claro, pero no era la meta final. Y es aquí donde cualquier comparación con la aviación se queda corta, la verdad. Porque este salto del que hablamos se logró sin tener cientos de diseños intermedios para aprender. Fue un avance monumental. Y si lo vemos desde esa perspectiva, el transbordador no fue ningún fracaso por no cumplir una promesa exagerada, sino que fue y sigue siendo una verdadera maravilla de la ingeniería. Claro, pero construir esta maravilla, eso implicó superar unos desafíos de ingeniería que parecían sacados de una película de ciencia ficción, literalmente. Y aquí hay un punto que es clave para entender todo esto. Casi todos los expertos coinciden en que regresar a salvo de la órbita es mucho, pero mucho más difícil que llegar a ella. Poner algo en órbita es complicado, sí, pero traerlo de vuelta entero es otro nivel. ¿Por qué? Porque toda esa energía increíble que se usa para subir tiene que desaparecer en algún lado al bajar, y se disipa principalmente en forma de calor. Mucho calor. De hecho, la primera tripulación, John y Robert Crippen, lo dejó muy claro. Dijeron que, por encima de todo lo demás, el programa tuvo que resolver dos problemas de ingeniería que eran monumentales. Primero, desarrollar motores de cohete de altísimo rendimiento que además fueran reutilizables. Y segundo, crear un escudo térmico que aguantara no una, sino múltiples entradas a través de ese infierno de calor. Para que se hagan una idea de la escala, el transbordador era simple y sencillamente el avión hipersónico alado más grande y rápido de la historia. Punto. Volaba de forma rutinaria a 25 veces la velocidad del sonido. 25. El siguiente en la lista, el famoso X-15, apenas superó Mach 7. Es que el transbordador volaba en un territorio aerodinámico que incluso hoy apenas empezamos a comprender del todo. Y claro, a esa velocidad el calor es simplemente inimaginable.
La onda de choque que se formaba frente a las alas alcanzaba los 8000 grados Celsius. Para ponerlo en perspectiva, eso es más caliente que la superficie del Sol. A esa temperatura los metales no es que se derritan, es que literalmente hierven. Y tenía que aguantar eso durante casi media hora, en cada misión. Entonces, ¿cómo le hacían para sobrevivir a semejante horno? Bueno, el transbordador estaba cubierto por lo que se llamaba el sistema de protección térmica, y las losetas de cerámica que lo componían eran casi mágicas. Hay una anécdota increíble que lo demuestra. En las pruebas, un técnico podía sostener una de estas losetas con la mano, mientras del otro lado le ponían un soplete a toda potencia. Así de aislantes eran, una tecnología que se tuvo que inventar desde cero solo para esta máquina. Pero bueno, todo ese esfuerzo, toda esa ingeniería de punta, tenía un propósito muy claro: convertir al transbordador en algo que nunca antes había existido. Un taller de trabajo único en su clase, orbitando nuestro planeta. Y si hablamos de logros en construcción, hay uno que es, sin duda, el más grande de todos: la Estación Espacial Internacional. Su gigantesca bahía de carga era fundamental. Pongámoslo así de simple: sin la capacidad del transbordador para subir esos módulos enormes y todo el equipo, la estación, tal y como la conocemos hoy, simplemente no existiría. Pero ojo, el transbordador era mucho más que un simple camión de mudanzas espacial. También funcionó como un laboratorio en microgravedad y como una base móvil para que los astronautas salieran a hacer trabajos súper complejos afuera. Esto amplió de una manera increíble nuestra capacidad para vivir y trabajar en el vacío del espacio. Y luego está esto. Quizás la historia de éxito más famosa de todas, el telescopio espacial Hubble, porque el transbordador no solo lo llevó a órbita, volvió varias veces para repararlo, para actualizarlo. La primera tripulación lo dijo claramente: sin la capacidad del transbordador para ir a visitarlo, el Hubble habría sido un fracaso multimillonario, y en lugar de eso, se convirtió en una de las herramientas científicas más importantes de toda la historia. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es el balance final? ¿Qué nos queda de esta máquina tan increíble? ¿Cuál es su verdadero legado? Y hay que ser muy claros. La historia del transbordador no está libre de dolor. El programa vivió éxitos maravillosos, sí, pero también tragedias terribles con la pérdida del Challenger y del Columbia. Y sin embargo, a pesar de todo, en sus 30 años de servicio, sus contribuciones son simplemente innegables. Porque su legado fue mucho más allá de la tecnología, redefinió lo que era posible. Por ejemplo, fomentó una colaboración internacional que transformó la vieja carrera espacial en un proyecto de cooperación. Sentó las bases para la estación espacial. Además, abrió las puertas a una diversidad nunca antes vista, creando nuevos modelos a seguir y demostrando que el espacio era para todos. Y ni hablar de la inspiración: el llamado efecto Shuttle hizo que toda una generación se interesara por la ciencia. Sus misiones nos dieron el primer mapa topográfico completo de alta resolución de la Tierra, algo que usamos hasta hoy. Y los experimentos en su laboratorio en órbita hicieron avanzar nuestro conocimiento de la biología y la medicina, algo clave para el futuro de los viajes espaciales. Al final, quizás nadie lo pudo resumir mejor que las primeras 2 personas que lo volaron. Ellos reconocieron que el transbordador era esta combinación única de llevar humanos y al mismo tiempo una capacidad de carga enorme. Y dijeron algo clave: que esa capacidad era algo que difícilmente íbamos a volver a ver, por lo menos en el futuro cercano. Y tenían razón. Y todo esto nos trae al presente, y nos deja con una pregunta flotando en el aire. Ahora que la humanidad está mirando de nuevo a las estrellas con planes serios para ir a asteroides y a Marte, la verdadera pregunta es: ¿qué lecciones vamos a llevarnos de esta magnífica máquina voladora, que nos enseñó que nos pueda servir para dar el siguiente gran salto?